Las cuarentenas dictadas por los diferentes gobiernos para evitar el contagio de una determinada enfermedad, como la pandemia que como raza humana estamos viviendo actualmente, tiene su incidencia directa en las curvas matemáticas que se obtienen de la propagación diaria y acumulada de la misma. ¿Cuál es la relación entre una cuarentena y la epidemiología matemática? Te lo digo a continuación. Así que, comenzamos. La matemática es un lenguaje universal, pero sus resultados deben ser interpretados correctamente, más aún si estos son, gráficos. Caso contrario, puede haber un gran sesgo, un error demasiado grande y las decisiones que se tomen en base a esa información gráfica o numérica pueden estar totalmente errados y fuera de contexto. Veamos en base a la evolución del COVID-19 en mi país, Bolivia, para qué sirven esas curvas matemáticas que se obtienen. Y aquí te muestro los resultados. En la gráfica puedes apreciar los casos diarios de contagio y el acumulado hasta el día 14 del presente mes. El acumulado llega a 397 personas contagiadas. La curva verde es la tendencia que está siguiendo justamente esta pandemia aquí en Bolivia. Y la curva azul representa los casos diarios. Según estas gráficas, el acumulado sigue creciendo. Y vamos a analizar por partes separadas. Pero antes, hagamos un estudio teórico de dichas curvas, suponiendo dos escenarios diferentes. Esta gráfica es una gráfica, si quieres, ideal. Es un triángulo, no tiene un ápice ahí. Y analicemos a ver qué es lo que pasa. Es un crecimiento diario de contagios. Por supuesto, esto no es el deseable. Fíjate aquí, en el día 1, aquí tenemos los días, en el día 1 no hay contagios, es 0. Al día siguiente pasa y podemos tener, por decirles acá, 5 contagios. Pasa otro día, puede llegar a 10. Aquí está, para hacer el análisis de 5 en 5. Pasa otro día, tenemos 15 contagios. Pero estos contagios se van acumulando. Aquí serían 15, más 10 ya tenemos 25, y más otros 5 ya llegamos a 30 contagios. Y así vamos subiendo hasta llegar fíjate, a un día 21 aproximadamente, donde tendríamos ese día 100 contagios. Y este es el pico de la infección, o en este caso de las personas contagiadas. Si fuera así el caso, en un día, fíjate, en un día que haya 100 personas contagiadas, ¿qué significa eso? Que en ese día los hospitales, los centros de salud pueden llegar a colapsar. Y eso es lo que no se quiere prácticamente. A ver, ¿cómo calculamos esto? Supongamos que un hospital, hablemos así de un hospital, tiene por decirles 50 o 60 camas que puede atender, o sea, camas disponibles, donde va una persona contagiada y bueno, pasa al hospital, lo atienden, todo eso, y ya tiene ahí su cama reservada, si vale el término. Pero si pasa ese número de camas, por decirles 60, ¿qué ocurre con las 40 personas restantes? ¿Dónde se los pone? Porque ya el hospital o el centro de salud está lleno, ya no hay camas. Entonces es ahí, fíjate, donde el sistema de salud puede llegar a colapsar, porque en ese caso las personas contagiadas estarían, por decirles, en la calle, ahí, esperando a que se les atienda, pero no hay camas, no hay camas, no hay los aparatos de respiración artificial, en fin, no hay muchos elementos que se necesita obviamente en la salud, en la medicina, para dar una atención deseable en este caso, a las 100 personas que han llegado aquí. Entonces tomen en cuenta que este pico puede dar un problema a todos los sistemas de salud y por tanto al país en general. Repito, esto tiene que ver con el número de camas y todas las atenciones que pueda tener un centro de salud para las personas que van llegando ahí. Entonces hay que evitar este pico, ¿no? Lo que no se quiere es ese día. ¿Y cómo reducir este pico? ¿Cómo bajar esto? Es un crecimiento, como verán, aquí algo acelerado, lo llamamos así. Y este día tenemos ya 21 personas. Eso es acumulativo, cada uno de esos hay que ir sumando. Pero aquí estoy hablando de un solo día que ha llegado ya a 100 personas en el ejemplo que estamos viendo. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos, como están haciendo hoy en todo el mundo y en especial acá en mi país, en Bolivia? Ahí se decretan las cuarentenas. ¿Y para qué son las cuarentenas? Pues esa cuarentena es para disminuir, cuestión de que no colapse el sistema de salud.
Fíjate aquí en esta otra gráfica, en la anterior que les he mostrado, aquí puede haber, por decirles, unas 1000 personas contagiadas. Aquí también puede mantenerse ese número de personas contagiadas, digamos 1000 personas, pero el tiempo se hace mucho más grande, viene de 1 hasta 51 días, por decirles así. En cambio aquí está de 1 a 41, o sea, va bajando. Y fíjate aquí, en el día 26 baja a 50, que podría ser ya, digamos, la capacidad que tiene un determinado centro de salud. Bueno, aquí se supone que las personas están entrando, las contagiadas van saliendo. Estoy hablando acá ya de los pacientes recuperados, que se llama, ¿no? Van saliendo y por tanto hay camas disponibles. Entonces el pico ha bajado, de 100 baja a 50. ¿Con qué? Justamente con las medidas que se toman, en este caso las cuarentenas. Entonces, desde el punto de vista matemático, sirve para aplanar lo que se denomina la curva. Al ralentizar la propagación del virus, la cuarentena sí está funcionando, pues alivia los servicios de salud. ¿Y esto para qué sirve? Se gana tiempo prácticamente, ¿no? Se gana tiempo, se puede conseguir camas, se puede conseguir otros equipos indispensables para atender a los pacientes que llegan a los hospitales. Se puede aprovechar ese tiempo para conocer más lo que es el virus y quizás por ahí para que surja una vacuna, ¿no? Entonces el tiempo se hace más largo y el número de casos baja. Y no es lo mismo que tener un crecimiento acelerado, como vimos en la anterior gráfica. Y aquí te pongo las dos curvas, una de crecimiento acelerado y la otra de crecimiento lento. Vean aquí que la curva roja, ¿no? Las barras rojas, es un crecimiento acelerado. Esto tiene que bajar lo más que se pueda, con las cuarentenas y todas las medidas que toma, digamos, el gobierno. Por ejemplo, del distanciamiento que hay entre personas. Al no haber contacto entre ellas, pues no va a haber contagiados. Y esta curva va a empezar a bajar, no va a ser de esta forma. De la roja va a bajar hasta la azul. Por decirles en el ejemplo que estamos viendo, de 100 puede bajar a 50. Y esto podría ser ya un buen número como para que los centros de salud puedan atender con toda la infraestructura que tienen en ese momento. Entonces, desde el punto de vista matemático, la cuarentena sirve para aplanar justamente la curva y que el sistema de salud pueda absorber la cantidad de personas contagiadas que llegan a los centros de salud, a los hospitales, clínicas, en fin. Desde un punto de vista estadístico, estas curvas se pueden explicar, digamos, a través de la kurtosis, como se muestra aquí en la figura. Lo que no se quiere es tener una curva leptocúrtica. Fíjense lo elongada que es, lo prolongada que está en este caso hacia arriba. Más bien lo que se desea es tener una curva platicúrtica. Entonces, las cuarentenas ayudan a que de una curva, ya sea mesocúrtica o leptocúrtica, pase esto a una curva platicúrtica, más plana aquí. No hay una subida, si quieren, acelerada. Esto se aplana. Ahí viene lo que se llama el aplanamiento de las curvas. Aplanar la curva significa hacer que la misma se vuelva una curva platicúrtica. Y aquí te muestro las curvas, tanto de casos diarios, eso sí es de Bolivia, y también del acumulado. La curva acumulada no es una curva exponencial, como muchos suponen, no. Más bien es una curva logística o de Gompers, como ves aquí. Esta es la curva. Esto no crece, no se va al infinito, porque el número de personas no es infinita, es finita. En algún momento esta curva tiene que doblar y aplanarse, ¿no? Aplanarse y luego pues empezará a decrecer, que es lo que se quiere. Ahora, si analizamos la curva acá de mi país, de Bolivia, fíjense, esta curva roja, que es la acumulada, está creciendo. Está creciendo ya, repito, esto es hasta el día 14 del presente mes, 14 de abril. ¿Hasta cuándo crecerá? Se ha decretado ahora, digamos, una segunda etapa de la cuarentena, se ha prolongado la cuarentena y esperemos que esta cuarentena, si es que las personas ayudan, colaboran, no salen de sus casas, usan las protecciones respectivas, esta curva se empiece ya aquí su punto de inflexión y comience a aplanarse. Eso es lo que se busca y todos los países están buscando eso. Algunos ya lo están logrando. Aquí en el caso de Bolivia, esta curva, fíjense, sigue creciendo. Estaremos más o menos por en esta parte de la curva logística, ¿no? Creciendo. ¿Cuándo doblará? Una vez más repito, esperemos que con esta extensión, ¿no?, de la prolongación de la cuarentena, ya la curva empiece a aplanarse y en algún momento esto va a empezar a decrecer. Y fíjense los casos diarios de contagios que hay diferentes picos aquí que se tiene, van creciendo de esa forma, ¿no?
Y esto se va sumando, integrando toda esta curva, ¿no? Esta curva de casos diarios, aplicando las integraciones respectivas, en este caso con métodos numéricos, porque son valores discretos, son números, si quieren, para cada día, vamos a obtener el valor total de la acumulada, que habíamos visto, la gráfica inicial estaba en 397 casos hasta el día 14 del presente mes. Ahora, teniendo la curva de la acumulada, si hallamos la primera derivada de esta curva acumulada, entonces se va a obtener la velocidad de crecimiento de la misma. Y también eso nos dará lo que se denomina la tasa de crecimiento. Mientras que si derivamos por segunda vez, se obtiene la velocidad o tasa de la curva diaria, es decir, la aceleración de la acumulada. Ahí entra la matemática, teniendo las curvas, podemos hallar las tasas de crecimiento diario y también la acumulada. Espero que con esta explicación a partir de la matemática aplicada a la epidemiología, tomes conciencia, si aún no lo has hecho, del por qué debes quedarte en casa. Pues ayudas a reducir la cantidad de personas contagiadas y con esto, y lo más importante, ayudas a que el sistema de salud de tu ciudad o país no colapse. Tú decides.